Buenas noches. Hoy con Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio es un personaje argentino, un hombre ligado a un pensamiento económico muy definido, muy claro. Yo tengo 51 años, muchas veces estuve peleado con Frigerio, a veces estuve totalmente de acuerdo, pero yo creo que ningún argentino que le interese el país puede sentirse indiferente frente al pensamiento de Rogelio Frigerio. Pensamiento de otra época, pensamiento de la etapa en que los argentinos veían o intentaban ver la totalidad de la sociedad. Frigerio, ¿usted es autodidacta? ¿Cuál es su formación? Mi formación es fundamentalmente filosófica. Yo he hecho los estudios posteriores al secundario, sistemáticos trabajos y compartí con hombres de la disciplina de la filosofía muchos años de elaboración. Creo que no hay otra forma de encarar aspectos de la vida, de la ciencia y de la propia sociedad sin una concepción general. En ese aspecto he estudiado y he dado conferencias en casi todas las universidades latinoamericanas, en muchas universidades americanas, en la Sorbona y en Europa. Mi predilección es fundamentalmente, en su origen, la poética. Usted se va a reír. He quemado muchos libros inéditos de poemas. Y secundariamente o posteriormente trabajé en filosofía y en economía, pero no concibo el análisis de los problemas económicos o socioeconómicos sin un fundamento filosófico. ¿Usted es hegeliano? Soy bastante hegeliano, sí. Soy de los que creen en la contradicción como momentos de afirmación y de antítesis que si no encuentran una síntesis se esterilizan en su devenir inmediato. Creo que la sociedad es, y la vida misma, una expresión del movimiento, que es lo que intenta Hegel genialmente, creo que es el sistema filosófico mayor. En esa dialéctica, los argentinos pasamos de hombres de su generación, que escribían los libros, que debatían todo, que discutían con esta riqueza que usted plantea, años estudiando filosofía, a esta imagen del hombre hueco que hoy tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de la dialéctica, ¿esto es decadencia o es un momento de baja simplemente? Yo creo que es un momento que refleja el punto en que las distintas culturas se encaminan hacia su desarrollo. Por ejemplo, un alemán es fundamentalmente un analista profundo. Un americano es un hombre práctico. Un ruso es bastante una síntesis del americano o sea, del hombre práctico y del filósofo, del hegelianismo, tal como está concebido y en virtud de lo cual usted me hace la pregunta. Es la observación de la vida no como algo estático, ni como algo específico y demasiado concreto en el sentido de su localización, sino como un conjunto universal de movimientos y contradicciones que para examinarlas, aún en sus aspectos más concretos y específicos, se requiere esa concepción a la que usted aludía. Hace 20, 30 años, los Frondizi, los Sábato, los Frigerios, los argentinos de nombre eran los pensadores, digamos, de un bando o del otro, del peronismo, del antiperonismo. ¿El pensamiento perdió la guerra en Argentina? Yo creo que no la perdió, pero está en hibernación. Yo creo que la Argentina, para ser una nación y desenvolverse como tal, necesita retomar el hilo conductor del pensamiento originario. No nos olvidemos que Mariano Moreno y Belgrano en La Gaceta planteaban aún los problemas económicos con un criterio que todavía podríamos abrevar en ellos para resolver nuestros problemas. Belgrano
y Moreno, cuando resuelven enfrentar al monopolio español, le dicen a los compatriotas, hagamos esto porque es necesario, pero pensemos que la apertura es también el camino de la pobreza y del hambre de los pueblos. Para desenvolver una economía hay que protegerla. Sería lo mismo que mandar a pelear con un gigante a un niño sin armas. Y esto es lo que yo creo que falta justamente en el pensamiento actual de los economistas nuestros, que han adherido de una manera muy infantil al pensamiento del mercado, creyendo que el mercado es el mercado que dio origen a los trabajos de David Ricardo y de Adam Smith y de todos los que transformaron a la rayonería, a la contabilidad, que no era una ciencia, en la ciencia que estudia las leyes que rigen los fenómenos económicos y sociales. En este sentido, creo que no se puede obviar ese tránsito por los que examinan el tema de la economía como un tema global, como un tema de la sociedad. Y en este momento, más que nunca, donde tenemos una pasión verdaderamente deificante, la han transformado en Dios al mercado, y una aberración y un desapego total al Estado, como si se concibiera o se pudiera concebir una sociedad sin un vértice jurídico que reglara la totalidad de las manifestaciones comunitarias. Una nación nace con las luchas, y nuestra nación, para decirlo de lo que conocemos y sobre lo que estamos pisando, nace de las luchas de nuestros antepasados por definir los límites. Pero ahí, cuando usted plantea, yo estudié filosofía para poder hablar de economía. Hoy el pensamiento que rige es que el libre mercado es una concepción filosófica, de ahí surge el resto, ¿no? Sí, yo no diría eso, porque el libre mercado la humanidad lo conoció en el tránsito de la sociedad feudal a la sociedad mercantil y de la primera del primer segmento de sociedad capitalista del mercado y de la competencia perfecta. Pasada la competencia perfecta, empiezan a desenvolverse las sociedades y las naciones en función de las leyes de la economía, de la concentración, de la centralización, que desembocan en la economía del monopolio, en los carteles. Hoy no se concibe la economía sin la presencia de los carteles, pero tampoco, y esto es lo que no entienden los liberales, se concibe el desarrollo nacional sin los grandes parámetros que tiene que establecer el Estado. Porque sin Estado el mercado es el mercado de los monopolios, el mercado negro. O sea, los grandes países, Japón, Alemania, Estados Unidos, no podrían decir dejo libre el mercado y existo, porque ellos se proponen dónde quieren ir y a partir de esto... Así, no existirían. No existirían. Ni Inglaterra, que es la campeona de la construcción de la primera manifestación orgánica del capitalismo a través de la industria textil, cuando hace todo lo que hace para producir la acumulación primitiva, para dominar los mares, con riesgo de todos los que competían, para ir a las sociedades indígenas y someterlas, para impedir que las tejedoras hindúes compitieran con los productos mucho más torpes y mucho más rústicos que eran los de Manchester, hasta que se transformaron. Y la anécdota del general Grant, del general americano, el vencedor de la guerra, cuando va a Manchester y le tiran piedras, y él dice, no sé por qué me agreden. Dice, lo agredimos porque ustedes en Estados Unidos no reconocen a la madre patria y nos ponen barreras para la entrada de nuestros productos. Dice, bueno, nosotros con respecto a la madre patria tenemos el mayor de los respetos y queremos proceder como lo hizo ella.
Ustedes hace 100 años hicieron de la protección algo decisivo para la creación de la nación y del Estado y del poder británico. Cuando nosotros obtengamos esos resultados a lo largo de las próximas décadas, también vamos a ser como ustedes, librecambistas, y también vamos a ser exportadores de esta ideología. Era el general Grant, era uno de los constructores de la primera superpotencia mundial actual. Si yo mando, soy libre. Si no mando, me protejo. Así es. Pero esta locura que por enésima vez yo la vi en Martínez de Hoz, y así terminamos, ¿no? Martínez de Hoz es una cosa enferma que iba a una destrucción de la sociedad. Yo digo respetuosamente que Cavallo comete los mismos errores, porque compran un pensamiento que los lleva a decir a Guido Di Tella que a Dios gracias no hay un proyecto industrial. Él lo dice porque fundió la empresa del papá y entonces, bueno, digamos, si hay proyecto industrial... Y la fundió reiteradamente. Y la fundió reiteradamente. Entonces él no quiere asumir su fracaso. Entonces, bueno, si uno funde la empresa de papá, se dedica a canciller y es mucho más fácil. Pero, realmente, ¿dónde va el país con esta concepción? ¿Dónde terminamos? Y yo creo que el problema, no solo para la Argentina, para todos los países subdesarrollados, es entender que una cosa es un modelo matemático vinculado a la economía o un modelo económico matemático y un modelo económico nacional. Porque tomemos los ejemplos que existen en la actualidad. Corea. Corea es la economía más eficiente del mundo. No hay otra semejante. Es 5 veces más eficiente que Estados Unidos y 3 veces más eficiente que Japón. Pero ¿qué ocurre? Que los coreanos tienen que emigrar, en algunos casos espontáneamente y en otros coercitivamente a través de algunos empréstitos para hacer emprendimientos en el exterior. Los tenemos en el 11, los tenemos en todo el país, los tiene toda Sudamérica, los tiene Estados Unidos ya como un problema gravísimo y los tiene en el propio sudasiático y en África. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que no es buena esa economía. Esa economía es buena para el centenar de empresas transnacionales que explotan el trabajo de los asiáticos, un trabajo muy barato, que se reduce a un puñado de arroz y a algunas otras cosas diarias, con un salario realmente paupérrimo, y que utiliza el capital intensivo, que no es la economía o las manifestaciones del trabajo intensivo. Italia tiene la característica de convivir con las grandes empresas de capital intensivo y con las pequeñas y medianas empresas y aún con los artesanos. Entonces, la nación empieza a jugar su papel cultural e histórico. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa y la artesanía retiene trabajo. Es un proyecto para todos los italianos. Claro, y para todas las regiones. Por eso hay economistas que ven como un fracaso del modelo italiano el hecho de que se quieran dividir. Las contradicciones, y volvemos al comienzo de nuestra conversación, las contradicciones existen, pero en un proceso histórico se transforman en síntesis. El sur con el norte italiano tienen poco que ver, pero tienen la comunidad de intereses de la nación. Los filósofos italianos y los economistas italianos llegaron a las conclusiones más adelantadas respecto del mercado, de la necesidad del mercado interno. Ahora, Frigerio, cuando Cavallo plantea la estabilidad, dada la inflación alfonsinista, la gente se enamora de esta estabilidad y quiere esto. Esa gente que se enamora empieza lentamente a darse cuenta que esa estabilidad implica su degradación. O sea, acá hemos pensado una economía que no es para los 30 millones de argentinos, es para un grupo. Y hay mucha gente que la ha apoyado creyendo que ella estaba incluida en ese éxito económico. Y ahora se da cuenta que el ingreso al primer mundo es de alguno, pero que él no entra al primer mundo, entra al quinto infierno.
Yo creo que es así, que usted hace una síntesis absolutamente correcta. La creencia de que la inflación es, en vez de un índice, de un síntoma, una enfermedad, es lo que lleva a los economistas eficientísimos como técnicos financieros, como técnicos bursátiles, como técnicos monetarios, los lleva a ver el aspecto específico y limitado de algo que no es lo esencial en la economía. La economía, por definición, es la ciencia que estudia la fenomenología de los procesos de producción y de cambio. Nada más. La prueba está que la humanidad apela a la abstracción del dinero cuando la economía crece. Porque cuando el sastre que estaba en el Burgo le hacía las botas para el campesino y el campesino le mandaba el trigo, no se necesitaba el dinero. Había simplemente trueco. De modo que la producción y el intercambio son históricamente y conceptualmente anteriores a estas manifestaciones que ahora han adquirido una dimensión y una presencia en las sociedades muy grande. Fíjese que acá no hay ningún hombre o institución vinculada a la banca o a la bolsa, etcétera, que tenga mayores preocupaciones, pero los que producen Sí, la tiene. las tienen y las tienen cada vez mayores y más insalvables. Ahora, Rogelio, ¿no es grave que hoy la política de Cavallo no tenga ni siquiera una alternativa en el radicalismo? Porque esto nos va a llevar a una crisis de la clase política, porque si peronistas y radicales coinciden con una política económica que lleva al país a una encrucijada sin salida, ¿desde dónde surge el pensamiento alternativo a eso? ¿Sabe una cosa, Bárbaro? Que yo creo que ya no se puede hablar ni de radicalismo ni de peronismo. Hay dirigentes y bolsones del peronismo y del radicalismo que están orientados todavía a esta política, pero hay grandes bolsones, sobre todo los más afectados por esta política que margina a la clase obrera, que margina a los jubilados, que margina por vía de la desocupación a 3 millones de argentinos que son desocupados o semiocupados equivalentes. Entonces, el tema para mí es ¿qué tenemos que hacer los argentinos para resolver el problema económico, el problema de la inflación, el temible problema de la hiperinflación, para que toda la sociedad y toda la geografía se desenvuelva? Porque no tenemos que cerrar los ojos a esto. Una nación es un conjunto de regiones dentro de los límites de la nación y es un conjunto de clases y sectores sociales. Aquí, este modelo está desplazando a las 2/3 partes de la sociedad. Si hay 3 millones de desocupados y semiocupados equivalentes y hay 3,5 millones de jubilados, 3 millones de los cuales tienen ingresos absolutamente insuficientes para la subsistencia. Acá no necesitamos ser matemáticos para saber que las 2/3 partes de la sociedad está drásticamente, cruelmente marginada. Y la otra, como decía usted al comienzo, no tiene problema. Supone que se está insertando en el primer mundo, pero no es así, porque el primer mundo tiene como base las naciones desarrolladas, no los enclaves. Porque lo que pasa en Corea, en gran medida, es que tiene enclaves que producen ahí, pero que mandan encapsuladamente esa producción a los mercados donde sus clases dirigentes han tenido en cuenta la necesidad del desarrollo. Y entonces son mercados solventes. Y los mercados solventes pueden darse el gusto de producir y de importar. Porque no exportan ni importan los países cuyos dirigentes voluntaristamente quieren. Exportan los que producen más. Estados Unidos es la primera potencia del mundo y no dedica al intercambio internacional, sino apenas un 5% de su Producto Bruto. Cuando usted dirige una revista que hizo historia en Argentina, ¿qué año era? ¿50 y...? Empezamos en el 46. Nos cerraron en el 48. ¿Lo cerró Perón? No, Perón no lo cerró. Lo cerró un sector de la administración de Perón,
Perón no estaba de acuerdo. Perón leía en el exilio la revista ¿Qué? Con mucha alegría y con mucha satisfacción, y la prueba está que en un libro del Derecho de la Bestia alude recurrentemente a lo que decimos en ¿Quiénes la integraban, la redacción? La integrábamos Jaramillo, que era el director, que era el padre del candidato nuevo. Narciso Machín de Arena, Carlos Oswald, que era un médico, un filósofo también, Fatone, que era un filósofo profesional, que es el autor de La Lógica, un hombre de mucho predicamento y de mucha hondura de pensamiento. Bueno, era un grupo, Marcos Merchensky. Fui compañero como diputado de Marcos. Sí, claro, sí. Bueno, éramos un grupo de no más de 20 personas, de las cuales la mitad éramos trabajadores intensos en el análisis de los problemas y en la elaboración de la revista, que fue una revista que, sin jactancia, fue la que primero mostró el camino de que no es necesario mentirle al lector, sino que lo que es necesario es darle los elementos para que él razone. Y esto fue lo que hizo que desembocó en una tarea colosal, que era la de transformar una sociedad dividida por peronismo y antiperonismo en una sociedad que se orientara a resolver esa antítesis, esa contradicción, y que permitiera el desenvolvimiento de una política nacional en la que todos tuvieran cabida, que no eran lo que querían los gorilas y no eran lo que quería un sector del peronismo que era duro y que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en la revancha. Esta fue la tarea nuestra. Pero ¿cómo la pudimos llevar a cabo? La pudimos llevar a cabo porque teníamos un programa, teníamos una metodología en virtud de la cual analizamos la situación de la Argentina en el año 1957-58 y hicimos una propuesta concreta que empezó por el autoabastecimiento de petróleo. Usted llega a un acuerdo con Perón. Yo llego primero a un acuerdo con Frondizi, porque Frondizi acababa de escribir el libro Política y Petróleo y acababa de decir el discurso en el cual le contestaba a Perón, que invitaba a todos a participar en la reconstitución del clima nacional y de la convivencia y hacer la autocrítica y seguir adelante. Frondizi le contesta, antes de hablar de lo que propone el presidente, es necesario levantar la mancha de coloniaje sobre la Patagonia. La mancha de coloniaje es un contrato excelente, como no había otro camino para resolverlo. De modo que cuando yo planteo el problema de la participación del capital privado en el petróleo, tomo como ejemplo lo que había hecho Perón. Porque el contrato de la California. El contrato de la California, que la izquierda y los radicales denunciaban como una herejía, y era el único camino para salir de las hambrunas, que cuando pasaba algo en el sector agropecuario, pasaba lo que ocurrió en el 1952, en que hubo que comer el pan oscuro, como en Europa. Pero todo esto, ¿en qué consistía? En que la idea de la izquierda, y que el radicalismo participaba bastante, era de que el socialismo podía ser aplicado a un país subdesarrollado, cuando es una verdadera aberración. En los países subdesarrollados lo que hay que desenvolver es la acumulación de capital. Pero Rogelio, ustedes peleaban contra la locura de izquierda y contra la locura de derecha. Por supuesto. Porque para un sector militar, yo recibía de estos señores, estudiaban en Salvador Ciencia Política, que Frondizi era marxista. Obviamente quedó una mancha en Argentina, cada cosa que no entendían era marxismo. Y como era muy bruto, era tanto lo que no entendían que el marxismo invadía todo. Pero por un lado el marxismo y por otro el entreguismo de la izquierda. Así es. Pero fíjese
que en los 4 años de gobierno nuestro, y después le contesto lo de Perón, en los 4 años de gobierno nuestro tuvimos más de 30 crisis militares, más de 30 golpes de Estado o conatos de golpe de Estado. Y eran originados justamente en la acusación de que nosotros éramos comunistas, que éramos agentes de Moscú. Claro, que el otro sector decía que éramos agentes de los yanquis. Ustedes tienen que terminar cediéndole espacio al señor Alzogaray. Efectivamente, cuando una vez que hicimos el planteo de la política a seguir, en que sustituimos la prioridad del acero por la prioridad del petróleo para acumular capital, para que el país pudiera desenvolverse, porque en ese momento en que nosotros tomamos el gobierno, el petróleo, los combustibles que se importaban representaban la tercera parte de todo el comercio argentino. De 1.000 millones, 330 millones en 1957 eran prácticamente la importación de lo que teníamos debajo de los pies. Por eso hicimos los contratos de petróleo, por eso dimos participación a la actividad privada. Rogelio, esto que era discutible hace 10 años, sí, hoy ya está fuera de discusión. Claro, hoy está fuera de discusión, pero lo que hoy está en discusión es que una cosa es para que el capital extranjero y el capital privado participen en la explotación del petróleo, y otra cosa es desregular algo que es por antonomasia proclive al cártel y al monopolio, desregularlo. Este es un primer error. El segundo error es vender las áreas. Hay áreas que se pueden vender, parcialmente se pueden vender, pero el objetivo no es vender las áreas, sino interesar al capital a que participe con nosotros del desafío del desarrollo. Frigerio, el país del 57 era más sociedad, más nación, más para todos los argentinos. Sí, muchísimo más. Lo que le debe la historia a Perón es la comprensión de Perón de que justamente los compatriotas de pata al suelo del interior tenían el mismo derecho económico, social y cultural que los que estaban en el Gran Buenos Aires. Y entonces los trajo, y en el manejo de las técnicas industriales hicieron un proceso cultural, lo enriquecieron, tanto desde el punto de vista de lo que hicieron los empresarios, por ejemplo, los grandes inventos que se hicieron en maquinaria agrícola y en maquinaria textil en épocas en que la importación se hacía imposible. Rogelio, ¿hay burguesía industrial en la Argentina de hoy? ¿O no? ¿Cómo? ¿Queda burguesía industrial? Y mire, queda poco, pero si usted me permite, yo quisiera decirle 2 palabras sobre el petróleo, porque es una cosa que me angustia y me quita el sueño. Yo creo que lo que hicimos nosotros, que fue hacer participar al capital extranjero y privado, nacional, y multiplicar con YPF, multiplicar por 2 la producción, porque pasamos de 4,5 millones de metros cúbicos de petróleo y gas equivalente a 15 millones en menos de 3 años, como digo, con crisis militares mensuales que hacían que los que traían el capital dudaran cada vez más. Este era el problema. Pero lo hicimos, y con eso, ¿qué ocurrió? Mantuvimos toda la soberanía del Estado. Vender o no vender un área no es lo grave. Lo grave es carecer de decisión nacional. Por ejemplo, en este momento se vendieron las áreas en la Patagonia. Como son pozos de producción mínima, fíjese que en Kuwait usted tiene pozos de 1.000, 2.000, hasta 3.000 metros cúbicos por día, y acá son de 10 metros cúbicos, digamos, algunos menos. Entonces, el que compró el área, la compró a precio muy conveniente. Tiene que, para producir petróleo, tiene que utilizar insumos y servicios que son uno de los más caros del mundo. La Argentina es uno de los países que tiene costos más altos. Un matutino acaba de demostrar que Buenos Aires, por ejemplo, es la primera o la segunda capital del mundo que tiene los costos más altos. Entonces, tiene que producir con insumos altos, y con servicios y con impuestos severos.
Y cuando saca el producto tiene que venderlo a un dólar que no es el dólar genuino, es el dólar de la convertibilidad. Entonces no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Reconoce su ámbito, se libera de los obreros, se libera de muchos técnicos, mantiene 3 o 4 ingenieros, algún técnico, y cierra y cierra pozos. ¿La consecuencia cuál es? Que en Santa Cruz, en la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, hay 2.800 casas vacías. Esto desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo, estando al lado de Chile, que es el país que crece en este momento más aceleradamente en América Latina, es un despropósito. Pero el libre mercado, maestro, pero resuelve claro, todo. la justificación es de que la espontaneidad del mercado lo resuelve. Y si en algún caso no es así, en ningún caso es así, pero si en algún caso es un error garrafal, es en el caso del subdesarrollo. Porque el subdesarrollo, orgánicamente, es una fábrica de destrucción de capital. Nosotros producimos productos de poco valor agregado y tenemos que cambiarlos por productos de mucho valor agregado. De eso sale un balance negativo para la Argentina. En los últimos 10 años hemos perdido la mitad de la significación de las ventas por el deterioro de los términos del intercambio. Es decir, el subdesarrollo es orgánico en la sociedad argentina y en toda la sociedad subdesarrollada del sur con relación al norte altamente industrializado. En ese sentido, la única solución es entender que del subdesarrollo no se sale con la espontaneidad del mercado, sino con la decisión del Estado Nacional de resolver los problemas de la economía. Volvemos al principio. Usted dice, la política es pensar a dónde quiere ir una sociedad. Definido este objetivo, yo articulo las medidas para ir hacia ahí. Exactamente. Esto es la lógica en la vida individual y en la vida de la sociedad. Lo que hoy inventaron es dejar libre todo, que vas a ver lo bien que me va. Y ahora empezamos a notar 3 años después que lo bien que va es para abajo. Y que además es mucha la gente que queda afuera. Pero yo vuelvo a la pregunta original, Rogelio. Si la solución de esto no está en el peronismo ni en el radicalismo. No está en el modelo, porque hay muchos economistas radicales que piensan lo mismo. Y no digamos los liberales. Yo creo que acá hay... Terraño o Machinea pensarían lo mismo que... Entonces, el problema es, ¿queremos ser una nación o no? Si no queremos ser una nación, si nos da lo mismo que nuestros hijos tengan que emigrar, como emigran los patagónicos hacia el norte, si nos da lo mismo no ver más a nuestros hijos, como les ocurre a los coreanos. Claro. Si ese es el ideal de la sociedad argentina, entonces esto va a andar bien. Si en cambio lo que queremos es construir una nación, y para resolver los problemas de la economía nacional, que son también de una manera muy, muy importante los de la inflación que hemos heredado, esto hay que resolverlo con producción. Sin producción, sin agrandar la torta, los pedazos de torta van a ser cada vez más chicos y van a pertenecer cada vez menos a las capas profundas de la sociedad. La teoría de ellos es que si yo produzco esto y me cuesta 10 y me lo puedo comprar afuera 5, lo compro afuera. Ahora va a llegar un momento... No, ya llegó. Que todo compro afuera, pero ¿con qué lo pago? Con sonrisa. Claro, ya llegó, porque, por ejemplo, admitamos por un minuto para la reflexión, que podemos comprar material atómico, material electrónico, o en general industria sofisticada, porque no la producimos o la producimos en peores condiciones. Pero nosotros estamos tomando millones y millones de litros de leche que provienen de países donde la leche es un subproducto, como Checoslovaquia, por ejemplo, y aún de toda la comunidad europea, donde la leche empieza por ser subvencionada al productor en el campo, cuando se le compra, cuando sale de la comunidad europea, después atraviesa todo el océano Atlántico, y después llega acá y resulta que vale la mitad de lo que compran las usinas a los productores que están a 1 kilómetro, 2 kilómetros, a 100 kilómetros, pero está en la cuenca lechera, están a un paso.
En el otro caso tienen que atravesar el océano. Ahora, esta mentira está basada en el dólar, no en el productor, ni en el precio, ni en la eficiencia. Está basada en la moneda. ¿Pero cómo? Más eficiente que la lechería argentina, y no hay. Porque ni cualitativa ni cuantitativamente se puede comparar la lechería argentina en su más amplia gama. Nosotros estamos importando leche y lácteos, quesos, etcétera, de Brasil, donde es totalmente incipiente esa industria. La idea de que Cavallo sigue siendo un prócer, idea que, digamos, rige y que el gobierno usa. Mi gobierno, yo fui parte de este gobierno. Tuvimos hiperinflación, vino este señor, sacó la hiperinflación, somos sociedad, que era lo que usted planteaba. Si la inflación es una enfermedad y no un síntoma, curó esto y se salvó el país. Esta idea se va agotando. ¿Qué tiempo tenemos por delante los argentinos para que se produzca la misma crisis y degradación que se nos dio con Martínez de Oz? Porque para mí vamos a lo mismo o parecido. Bueno, yo le diría que desde Krieger-Bacena hasta ahora el modelo es el mismo. Acá hay un cambio importante desde el punto de vista superficial, que es que con la liquidación del patrimonio nacional, es decir, con la liquidación de la inversión y la acumulación de capital de la Argentina durante 2 siglos, del Estado Nacional Argentino. Vendimos la joya de la abuela para poder pagar. Hemos taponado, pero ya la precipitación y la improvisación en la venta de YPF está demostrando que se queman las manos, que esto requiere auxilio financiero inmediato. Un poco porque el achicamiento del mercado y la depresión de los salarios determina todo lo contrario de lo que es económico. Desde el punto de vista global de una economía, la falta de mercado interno y la depresión en los ingresos determina una dimensión que se torna cada vez más antieconómica. Por algo, la grande nación, por algo China, que no liquidó su estado, sino que lo tiene porque tiene que gobernar sobre un territorio que representa casi la 1/4 de todo el globo terráqueo, y porque tiene que gobernar para 1.100 millones de chinos, no puede de un día para otro liquidar su estado, porque no lo puede hacer nadie eso. Entonces, con la política de desenvolver la economía y de superar el subdesarrollo, el Banco Mundial acaba hace pocas semanas de darle a la humanidad la noticia de que ha devenido la China territorial continental en la tercera economía del mundo. A nosotros nos dicen que hay que respetar el mercado. Los chinos nos están inundando de camisas que acá cuestan 10 y ellos lo venden a 2. Y la venden debajo del costo. Brasil está exportando su recesión, pero a precios totalmente viciosos. Estados Unidos le vende a Brasil, que es nuestro cliente histórico del trigo, le vende a la mitad del precio que le vendemos nosotros, y a 14 o 15 años o más, que es un plazo que no podemos dar a los países subdesarrollados. Rogelio Frigerio, ¿cuántos libros escribió? Sí, miren, muchos, y centenares de artículos y miles de conferencias. Pero no llego. Estoy enamorado del último libro, que es El Camino Nacional hacia el Desarrollo, hacia el siglo XXI. Y donde ¿Ese libro reciente? Sí, la segunda edición es reciente, la primera tiene ya 3 años. Y donde intento demostrar, primero, que no se supera el subdesarrollo de manera espontánea, sino como creen los liberales y como creen los comtianos, que creen que el desarrollo es lento y progresivo, y no es así. El desarrollo es a saltos. Hay una acumulación y después un salto, que es una calidad distinta. Lo prueba todo el desarrollo del capitalismo. El capitalismo es la forma de producción que le ha dado a la humanidad los mayores beneficios, tanto desde el punto de vista del propulsar la tecnología hasta hacernos familiar
el espacio superior, donde en la ingravidez se están haciendo experiencias para producir a la centésima, a la milésima parte del costo que requiere la gravidez de la atmósfera, y que en ese camino, en el camino de superar todo eso, está dándole a la humanidad una dimensión en sus relaciones económicas que van a variar fundamentalmente. Por ejemplo, se dice, Estados Unidos tiene un caos en sus cuentas nacionales. Y no es cierto. Estados Unidos, como los rusos, que tienen hambruna, ¿no?, desarticulación en sus cuentas nacionales, son los que primero hicieron la guerra contra los nazis y incendiaron centenares de ciudades y movilizaron millones de soldados. Segundo, hicieron la Guerra Fría. Ciegamente hicieron la Guerra Fría. Pero enseguida, por gracia de los presidentes americanos, de Bush y su antecesor, y por gracia de que los rusos entendieron que no era cuestión de pelear, sino de convivir para hacer crecer a toda la economía mundial, y que no era un problema de filosofía o de ideología. El problema es resolver las necesidades del ser humano. ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos en un país donde tenemos 3 millones de desocupados y semiocupados equivalentes? Si yo le preguntara, le preguntaba lo de los libros, porque en el año 75 usted me regaló un libro suyo que era una recopilación de tangos. Bueno, en el cual mostraba... Ese es mi solaz. El tango. El tango. El tango y la música popular, sí. Creo que el tango es la expresión más cabal de que somos una nación culturalmente de primer nivel. Pero si a esa nación, si a esa cultura que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, el tango, que además no se inició acá, se inició en España, y que se vehiculizó con un instrumento que no era nuestro, que era un instrumento que ahora es el bandoneón y que era un instrumento italiano de las capas más profundas de la sociedad italiana. Si así todo, donde va el tango, se enseñorea culturalmente, ¿cómo podemos admitir que, por ejemplo, la Patagonia quede desierta en un momento en que los organismos internacionales dicen que a una determinada desertificación, a una determinada disminución del coeficiente poblacional, corresponde que esas tierras puedan ser de patrimonio de la humanidad? Es decir, patrimonio es lo que se ocupa, uno es dueño de lo que ocupa. De lo que ocupa. O que regalemos los hielos, o que no sea indiferente privar el fluido intercambio con los patagónicos, con los compatriotas de la Patagonia, y llevando donde teníamos 4 y 5 vuelos, llevando uno solo, o decir que aún en la Patagonia los ferrocarriles que dan pérdida tienen que ser levantados. Cuando Estados Unidos se hizo la primera nación del mundo endeudándose más que ninguna otra para hacer justamente ferrocarriles, caminos, puertos, todo lo que constituye la trama básica para que un territorio sea primero un país, después una nación y después, como Estados Unidos, una potencia. Si decimos que lo que no da utilidad se levanta, entonces lo obligamos a los patagónicos a hacer lo que están haciendo. Reciben el sueldo en la costa, en los pueblos de la costa, y van y compran en Chile. Y Rogelio, ¿por qué la gente no vota propuestas hoy? ¿Porque no hay propuestas o porque el votante prefiere la imagen de un candidato a un proyecto? Bueno, si usted me permite, yo le doy el ejemplo nuestro. Yo personalmente soy el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Personalmente tengo acceso a todos los diarios. Una vez por mes usted puede conocer mi opinión y en algunos casos con mayor contigüidad de tiempo y puedo exponer mi punto de vista. Pero el partido como partido no tiene eco porque
la presencia en el mundo actual es la presencia de la televisión. Y los canales abiertos de televisión, desgraciadamente, Rogelio, no tenemos acceso. antes era la letra, era el libro, era la propuesta, era el artículo. Así. Esto hace 20 años. Claro. Y entonces el contenido era esencial a la política. Claro. Hoy pasó a ser la imagen. Así es. Entonces es la corbata, el pelo. Pero esta imagen... No, y el brazo y la palabra sintética. Pero hay que tenerle acceso a la imagen. Pero esta imagen perdió el contenido. ¿Eh? Y esto... Sí, no, tiene un contenido distinto. Por ejemplo, decir que no se puede cambiar o complementar las medidas de este modelo, porque no tenemos que decir que todo fue hecho mal. Haber dado término a la hiperinflación fue correcto. Lo que tenemos que pensar es si era el precio que había que pagar. Y en todo caso, como ya ese precio se pagó, ¿cuánto tiempo más tenemos para complementar esas medidas para que esa estabilidad monetaria se consolide? Para que eso que fue un problema del gobierno, porque hizo un desafío a su propia imagen política y popular, y al pueblo que vio reducir sus ingresos y sus empleos. La destrucción del empleo acá es enorme y el origen está en que nosotros estamos importando lo que producimos y en algunos casos lo que producimos con ventajas comparativas como son la carne, la leche, el cerdo, los huevos, los pollos. Lo que ha pasado en estos días en el Congreso es trágico, es dramático. ¿Cómo es posible que tengan que tirar decenas de miles de pollos porque vienen de Brasil más barato? ¿Y cómo pueden venir de Brasil más barato si no tienen la edafología que tenemos nosotros, no tienen la pampa húmeda? Rogelio, yo digo una cosa. Sí. Siempre pensamos que la ideología era la expresión concreta de la defensa de los intereses de un sector. Así es. ¿Dónde está la enfermedad que hace que nuestra sociedad genere una ideología que la estropea, que la arruina? Este señor productor agropecuario que dice viva el libre cambio y la libertad, y después se da cuenta que se funde con el libre cambio y la libertad. Es un enfermo mental, y le vendieron un pensamiento ajeno, compró hecho una idea que le servía a otro. Así es, compró una idea que le servía a otra y que fue propagada de una manera realmente febril. Fíjese que había comunicadores que decían, ¿por qué me van a dejar a mí sin el auto japonés, que es el mejor, el más barato, a la mitad de precio? Ahí lo tienen. Era una mentira, porque el auto argentino no costaba el doble. El auto argentino tenía más del doble de impuestos. Entonces, pero aún así, un país se construye a partir de que protege con el nivel mínimo suficiente lo que produce localmente, sin impedir que con precios viciosos ingresen al país mercancías como están ingresando, que son de las que estamos hablando. La Argentina fue un país de América que tuvo la primera excelencia en textiles. Nuestros casimires iban a Londres y le ponían el sello y se vendían como hermosos casimires ingleses. ¿De dónde sale que las necesidades textiles de la Argentina en más de la mitad tengan que ser provistas por el exterior? Ahora, esta idea de, llevando al ridículo el pensamiento liberal que impera, que se impone y que lo tienen todo. Si compramos todo, ¿con qué lo pagamos? Tan claro como eso. Y fíjese, este año, que terminó el 92, la cuenta corriente internacional fue deficitaria en 10.000 millones de dólares. Hemos bajado la cerviz para entrar en el Braille. 10.000 millones de dólares. El desarreglo, el desequilibrio del balance comercial estrictamente fue de más de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar eso? Frigerio, endeudándose, como lo hizo Martínez Dios. Se va a pagar con deuda. Usted perteneció a una generación de hombres que veían el país, que veían la totalidad.
lo que usted me decía al principio, estudiaban, leían a Y ya Hegel. no sé si usted lo decía o yo lo decía, porque lo dijimos los dos. Era una manera de ver globalmente el problema y con esa globalidad o desde esa globalidad tener ideas generales sobre los problemas concretos. Sí, el personaje de Porque Ernesto Sábato, estudiando matemática, estudiando física, haciendo literatura, buscando la plástica. Esta noción de el hombre que abarca. Universal, el hombre es universal. El hombre es universal por naturaleza, porque la cultura viene de cultivo. La cultura del hombre primitivo era cómo resolver los problemas. Ahora, esta concepción que era humanista en ustedes y romántica en mi generación tiene 20.000 muertos de romanticismo, aunque sea la violencia negativa, el marxismo, como lo quieran. Al lado de estos gerentes de multinacionales, digamos, reivindico mis muertos. Había otra idea. ¿Cómo sigue? ¿Cuál va a ser la riqueza del hombre en la etapa de la imagen? ¿Va a ser el humanismo, el romanticismo? En la etapa de la imagen. Y yo creo que la perspectiva del hombre es un mundo de abundancia. Yo le decía recién lo que se obtiene en la ingravidez de la atmósfera. Es un impulso y una economicidad desconocida, totalmente desconocida. Hay productos que requerían 50 horas y se pueden hacer en 50 segundos. Esto es lo que no entienden, que lo que pasa en las superpotencias, que siguen siendo dos, que los rusos tienen que destruir más ojivas que los americanos, que es inútil decir que el muro de Berlín es una consecuencia, es un dato del momento en que se produce, pero se produce como consecuencia de las luchas, de las guerras. Usted me decía al principio. Y de la convivencia pacífica y de la colaboración en el espacio. Usted me decía al principio que lo que más lo había seducido como espacio en su vida era la poética. Así. Y me sigue seduciendo. Cuando siento flaquear las fuerzas por esta lucha desigual, vuelvo en los pocos momentos de ocio que tengo, vuelvo a la poética. Sí. Pero escribe y no se atreve a... No soy poeta. Yo creo que soy un buen versificador, pero no soy poeta. Yo creo que la poética es una cosa muy semejante a la música en el interior del verso. De modo que es una gracia la que tienen los poetas. Y por supuesto tenemos muchísimo menos poetas en el mundo, hay muchísimo menos poetas que los que escriben en verso. En este momento en Estados Unidos están editando la música de Nietzsche, de la que Wagner se reía. Ya. Pero y Borges está siendo honrado en el panteón mayor del mundo, que es París, donde van a reproducir todas sus obras como un homenaje que hacen a lo clásico. Frigerio, yo le agradezco esta charla, que por ahí le hicimos un poco exageradamente económica o exageradamente política. Y le digo una cosa, y al margen de que muchas veces como político he tenido diferencias con usted, es sin duda uno de los personajes más ricos, más sabios y más dignos de respetar y de admirar en nuestra sociedad. Le agradezco que haya estado con nosotros. Soy yo el que le agradezco mucho el haberme invitado y el haber dicho palabras que las considero un homenaje inmerecido, pero me han hecho mucho bien. Gracias, Frigerio.